Buenas noches, nosotros somos el equipo número 3, denominado Equipo Leobas. A nosotros, para la actividad integradora correspondiente del equipo número 6 del tema causalidad, nos tocó explicar el modelo de causalidad de la rickettsiositas. Antes de proceder a explicarles el modelo de causalidad en sí, hay que brindar una pequeña introducción. Ustedes se preguntarán, ¿para qué? Simple, hay que tener bien cimentadas nuestras bases para poder despegar. Eso es en todos los trabajos, y aquí no es la excepción. Antes de entender cuáles son los factores propiciantes de una enfermedad, cómo se entrelazan entre ellos y qué puede pasar si alguno falta, primero hay que entender la enfermedad o tener una definición de qué es para empezar. La ricketsiosis es un conjunto de enfermedades. Estas van a estar producidas por bacterias, mejor conocidas como rickettsias. Existen muchos tipos de rickettsias, pero principalmente para el ser humano son tres: la Rickettsia rickettsii, la Rickettsia typhi y la Rickettsia prowazekii. Estas se van a encontrar en los animales, los cuales van a fungir como reservorio y como vector para el hombre. Dicho esto, creo que podremos proceder a explicar cada factor. El factor que les acabo de comentar ahorita es un factor necesario, pero no es suficiente, porque como se verá a continuación, la enfermedad tiene un enfoque multicausal. ¿Esto qué quiere decir? Son necesarias las sinergias de varios tipos de factores para que la enfermedad se dé. Ahora sí, procederemos a explicar la red causal de la ricketsiosis. Como ustedes podrán ver, a simple vista hay muchos factores que trabajan en equipo para que esta enfermedad se dé. Sí, podrá sonar chistoso, como los factores van a trabajar en equipo, pero sí es posible. Ustedes pueden verlo aquí en esta red. Es necesario que cada uno esté, pero si alguno no está, no hace problema, no hay ningún problema en absoluto, porque hay otros factores que lo van a suplir. Así que, mientras haya un solo factor, ese factor se va a entrelazar con otro y ese con otro. Entonces, no hay problema. Es una enfermedad multicausal. Por lo tanto, para nosotros presenta un mayor riesgo. ¿Por qué? Trabaja sobre determinado factor, pero si descuidas otro, la enfermedad igualmente se podría dar. Aunque el principal, a punto de vista del equipo, fue vivir en zonas endémicas. ¿Por qué? Quienes principalmente viven en estas zonas son trabajadores, ganaderos y agricultores. Estos tienen una exposición casi directa al virus. ¿Por qué digo casi directa? Porque para esto su animal con el que trabajan, ya sea vaca, borrego, entre otros, tendría que estar contaminado. ¿Y cómo va a estar contaminado? A través de un piojo, pulga y o garrapata. Entonces, el vivir en una zona endémica y que sea un trabajador o agricultor es un factor necesario, sí, pero no suficiente. Porque el hecho de ser un trabajador ganadero o agricultor no me asegura que me voy a exponer a la bacteria. El factor está, pero no es seguro que me voy a exponer. ¿Por qué? Porque para eso mi animal tiene que estar infectado. En cambio, si está infectado, pero yo lo cuido, puede que mi animal regrese a la normalidad, si lo llevo con un veterinario o si lo alimento de buena manera. En cambio, si tengo un animal y lo alimento de mala manera, ¿ustedes qué creen que va a pasar? El animal, al igual que una persona, no va a poder sobrellevar la enfermedad y se va a infectar. Si a esto le sumamos que yo tengo una convivencia diaria con este y también carezco de higiene, ¿qué va a pasar? Me pueden infectar ya sea mediante sus heces, que no limpie, o simplemente que el animal me muerda. Si yo soy una persona poco higiénica, obviamente no me va a importar cuidar a mis animales por igual. Entonces, si tengo poca higiene, mi animal yo no lo voy a cuidar. Me voy a exponer a una mordedura de un vector. ¿Qué va a pasar? Me infecto. Y si me infecto, me puede dar ricketsiosis. Sí, pero para esto tengo que estar yo en un estado de salud mermado para que la enfermedad me pueda afectar. Si soy una persona que tiene su sistema inmunológico en óptimas condiciones, sería difícil que la enfermedad me afectara. En cambio, si soy una persona que tiene su sistema mermado, ¿por qué? Porque puede ser que no tenga el dinero suficiente para alimentarme de una forma correcta. O que tenga un déficit de información en los centros de salud. Que ellos no me hablen a mí como persona de cuáles son las medidas que yo tengo que tomar en mi casa. Yo
Al no tener información de qué es la enfermedad o cómo se transmite, ¿ustedes creen que si yo no sé que existe la enfermedad, me voy a cuidar de ella? Pues no. Obviamente no quiero decir que esto va a causar directamente la enfermedad, pero establece un margen de riesgo. Es un factor latente que está ahí. Si yo no sé que la enfermedad existe, no me puedo cuidar de ella. Es como yo les decía hace rato. Para entender la enfermedad y cómo se da, primero tengo que saber qué es. Si yo no sé de su existencia, no me voy a cuidar. Esto se relaciona con una educación escolar deficiente, ya sea que en mi escuela no me hayan hablado acerca de ello, o en el centro de salud alguien no me haya brindado la información adecuada. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que no tiene una educación escolar de buena calidad, pues no lo vi. A lo mejor ya a duras penas sé leer o escribir. ¿Cómo quieren ustedes que yo investigue en internet o en libros qué es la enfermedad si no puedo leer o escribir? Entonces, yo acudo a mi centro de salud. Ellos tendrían que tener programas, si saben que yo soy un trabajador y un agricultor y que manipulo constantemente al ganado, me podrían dar una plática acerca de qué es la rickettsiosis. Así, yo como agricultor tendría una idea. Ok, la rickettsiosis se da en el ganado. Yo tengo que cuidar mi ganado, lo tengo que tener bien alimentado, bien aseado, para no enfermarme. Pero si no hay esta educación, entonces, lo que yo les acabo de comentar no va a pasar. Simplemente voy a seguir con mi vida normal, voy a seguir manipulando a mi ganado como yo quiera, porque no sé que existe esta enfermedad. No tengo ni la más mínima idea. Siguiendo este ejemplo, podemos tener en cuenta que la ocupación es un factor de riesgo necesario, mas no suficiente. Porque a continuación les voy a explicar que no solamente los ganaderos o agricultores se exponen a esta enfermedad mediante animales, también tenemos a las personas que son veterinarias o veterinarios, los cuales se exponen a animales infectados, ya sea domésticos o de ganado. Otros trabajadores que se exponen a esta enfermedad y no mediante animales infectados, sino directamente se exponen a la bacteria en sí, son los trabajadores del área de salud, principalmente los químicos. ¿Por qué? Recordemos que ellos trabajan con cultivos aislados de bacterias. Entonces, un mal manejo de estos puede generarme una infección, porque me puedo contaminar a través de un mal manejo de medios de cultivo o toma y manejo de muestras de algún paciente infectado con la enfermedad. Entonces, ocupación, factor de riesgo necesario, sí, suficiente, no. Siguiendo con el ejemplo de los animales. El tener animales domésticos en tu casa es un factor de riesgo necesario, sí, suficiente, no. ¿Por qué? Porque puede que mi animal no necesariamente se infecte con una pulga o garrapata. Si yo lo cuido de una forma adecuada, no se va a infectar. Si yo constantemente lo estoy revisando para que no tenga estos parásitos o bichos, como les quieran llamar, no se va a infectar mi mascota. Pero si yo soy irresponsable en cuanto a su cuidado y no lo aseo de una forma adecuada, mi animal se puede infectar. En cambio, puede que esta irresponsabilidad venga aunada a una información poca o nula de la enfermedad. ¿Por qué? Recapitulemos. Si yo no sé que una enfermedad existe, no me voy a defender de ella. Si no sé los factores de riesgo que la propician, no voy a tener cuidado sobre ellos tampoco. Si no sé que esta enfermedad se transmite a través de vectores, los cuales son piojos, pulgas y o garrapatas infectadas, que pueden encontrarse en mi animal, bueno, en el caso nada más de las pulgas y garrapatas, yo no lo voy a cuidar de una manera adecuada. Y si no cuido a mi animal de una forma adecuada, ¿ustedes creen que yo voy a tener higiene en mi persona? Pues si no cuido a mi animal, menos a mí. Bueno, creo que en este caso sería al revés. Pero por lógica, si yo sé que mi animal está infectado de pulgas, piojos o garrapatas y presentan un riesgo para mi salud y no me importa eso, tampoco me va a importar mucho las medidas higiénicas en cuanto a mí, porque el cuidar a mi mascota de una forma adecuada es una medida de higiene, no simplemente para la mascota, sino para mí, porque me estoy protegiendo. Estas medidas higiénicas, si yo no accedí a ellas en mi educación escolar porque fue deficiente
o no la tuve porque mi nivel de pobreza me impidió acceder a una enfermedad y no sé ni leer o escribir, puedo acceder a esta información tanto de medidas higiénicas básicas como de protección a este tipo de enfermedades si soy un ganadero o agricultor, o simplemente una persona que desea acceder a información acerca de esta enfermedad, ya que cuento con animalitos en mi casa. El centro de salud me puede brindar la información adecuada que yo necesito. Pero si mi centro de salud no me brinda la información y yo no sé leer o escribir y no tengo esa información, ¿qué va a pasar? Voy a ser una persona irresponsable en cuanto a mi cuidado y el de mi mascota, porque no sé que existe eso, no sé qué me puede pasar. Si yo no cuido a mi mascota o a mí de una forma adecuada, pues si no sé que existe esta enfermedad, ¿cómo me voy a cuidar? Otra vez recapitulando. Para poder defenderse de algo, primero tienes que saber que está ahí. Si yo no sé que existe esta enfermedad, no me voy a poder defender de ella y no voy a poder tener las medidas adecuadas, ya sea tanto en mi hogar, en mi persona o en mis animales. ¿Esto va de la mano de la pobreza? Sí. ¿Y la pobreza es un factor de riesgo necesario? Sí, pero no suficiente. ¿Por qué? Hay personas que a pesar de que vivan en pobreza, son limpias. Ese es un estereotipo. Pensar que las personas por ser pobres tienen condiciones higiénicas deficientes. No todas. Y no todas viven en hacinamiento. Y si viven en hacinamiento, hay personas que tienen unas buenas medidas de higiene. Entonces, la pobreza, el hacinamiento y las malas medidas higiénicas son factores de riesgo necesarios, pero no suficientes, porque puede que yo sea una persona que tenga medidas higiénicas buenas, tenga un buen nivel de salud, tenga un buen nivel de educación, y tanto económico, pero soy un trabajador de la salud. Para ser más específica, un químico. Tengo un accidente en mi trabajo y me expongo a la bacteria. ¿Qué va a pasar? Me voy a infectar. Entonces, el haber sido una persona limpia, con una buena solvencia económica, una buena educación, no tuve esos factores que eran necesarios, pero sí tuve otro, que es el de mi ocupación. Entonces, factores necesarios, todos y cada uno de estos, sí, pero no suficientes, porque como se les mencionó al inicio, es una enfermedad multicausal. Si uno falta, no hay problema, hay otro que lo puede suplir. Por lo tanto, para nosotros es difícil atacar una enfermedad que tiene un enfoque multicausal, sí, pero a la principal conclusión que llegó el equipo es que es importante la información, porque a partir de la información vienen muchas cosas. Todo se interconecta entre sí. No importa si eres una persona que no tiene ninguna de estas ocupaciones, pero viajas a un área que tú no sabes, no tienes el conocimiento que en esta área está esta enfermedad. Entonces, ahí está el factor necesario, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque si yo viajo, pero sé que esta enfermedad existe, yo me voy a cuidar de ella. Entonces, ahí estuvo el factor, sí, necesario, pero yo me cuidé. Así que ya el hecho de que estuviera el factor no fue suficiente. El simple hecho de que esté el factor no quiere decir que me vaya a dar la enfermedad. Claro que no, porque hay otras medidas que se aunan tanto como para protegerme como para perjudicarme. Porque a pesar de que yo tenga animales que estén infectados y no me muerde una pulga o garrapata, pues bien por mí, tuve suerte. Pero hay otros que no corren con esa misma suerte. Entonces, no podemos dejar todo esto a la suerte. La idea es conocer el enfoque multicausal para así tener aseguradas las mayores entradas por las que puede ingresar este parásito, este vector, para causarme la enfermedad. Porque aún el mismo parásito no necesariamente puede presentarse en una pulga, en una pulga o garrapata. Se puede presentar en un piojo. Entonces, me puedo infectar directamente yo, como humano, a través de un piojo. Por lo tanto, es importante entender bien cada factor. Porque yo puedo decir, pues una pulga, ese es mi factor de riesgo. Si no tengo animales, ya no me voy a infectar. No. Si trabajas
en el área de la salud te puedes infectar. Si viajas a una zona donde se presenta la enfermedad, te puedes infectar. Tú puedes decir, ok, entonces, cuando viaje a un área donde se presente la enfermedad, me voy a informar. Y como trabajo en el área de la salud o soy un veterinario, voy a tener los cuidados adecuados en mi trabajo. Ok, 2 factores menos. Pero, ¿qué tal si yo visito a alguien que tiene mascotas y esa persona tiene cuidado deficiente en sus mascotas? Yo ya me defendí de la enfermedad por mi propia cuenta, pero yo no contaba con eso, entonces también me expongo a la enfermedad. Quizás parecerá un poco tedioso ver que hay muchos factores que trabajan en equipo y me pueden propiciar la enfermedad, pero es importante saberlo. Como dije anteriormente, quizás será tedioso, pero tiene su importancia, porque entre más conozcamos acerca de cómo se puede generar una enfermedad, podemos conocer más acerca de cómo la vamos a tratar, que creemos que fue el propósito de este trabajo, el comprender la enfermedad desde un punto de vista multicausal, no ver simplemente un solo camino, ver todas las brechas que se abren de una sola cosa, ver todo lo que puede surgir. Por algo es multicausal, de varios, no centrarnos simplemente en algo, de, no, si tienes animales, simplemente cuídalos y atiéndelos y ya con eso vas a estar seguro de la enfermedad. Pero no le avisamos a la persona que si viaja a un área endémica se puede contaminar. No le avisamos que si trabaja como agricultor, ganadero o veterinario o en el área de la salud se puede infectar. Entonces, atendemos un factor, sí, pero descuidamos otro. ¿Por qué? Porque simplemente vemos un solo camino. No abrimos los ojos. Porque el simple hecho de que el factor esté presente en sí representa muchos más factores que van de la mano de este mismo. Por lo tanto, a pesar de que la pobreza es un factor de riesgo importante, es necesario, pero no suficiente, porque ya vimos que hay muchos factores que también pueden propiciar la enfermedad. Con esto, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que ver una enfermedad desde un punto de vista multicausal es mucho más factible que ver una enfermedad desde un punto de vista unicausal. ¿Por qué? Porque al ser unicausal solo vemos un factor, no vemos todo lo que hay detrás de esta. En cambio, el enfoque multicausal nos permite ver todo lo que hay detrás, lo que estamos ignorando muchas veces, y así podremos tener una mejor visión de qué medidas de prevención tomar en cuanto a las enfermedades. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención de parte del equipo número 3. Porque el simple hecho de que el factor esté presente en sí representa muchos más factores que van de la mano de este mismo. Por lo tanto, a pesar de que la pobreza es un factor de riesgo importante, es necesario, pero no suficiente, porque ya vimos que hay muchos factores que también pueden propiciar la enfermedad. Con esto, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que ver una enfermedad desde un punto de vista multicausal es mucho más factible que ver una enfermedad desde un punto de vista unicausal. ¿Por qué? Porque al ser unicausal solo vemos un factor, no vemos todo lo que hay detrás de esta. En cambio, el enfoque multicausal nos permite ver todo lo que hay detrás, lo que estamos ignorando muchas veces, y así podremos tener una mejor visión de qué medidas de prevención tomar en cuanto a las enfermedades. Esto ha sido todo de nuestra parte.
Gracias por su atención de parte del equipo número